recurrente, la continua, ahora la remitente. ¿Qué les llama la atención de este esquema? ¿Alguien puede describir la característica? La gráfica va subiendo La característica de este tipo de fiebre es que hay ascenso de la temperatura corporal que llega a fiebre, luego desciende, pero si observan, si son muy minuciosos y observan el detalle, desciende, pero no desciende de forma hasta llegar a la temperatura normal, sino desciende aproximadamente de 0,5 centímetros, ¿no? Y luego nuevamente presenta el ascenso de pico febril y luego desciende, pero nunca ya se normaliza, no llega a la temperatura normal. Y este es un patrón que nos puede sugerir una enfermedad que es muy común en este medio, que es el dengue. La fiebre sostenida. Y en este cuadro, ¿qué les llama la atención? ¿Que solo continúa elevando? Exactamente, que los picos febriles se mantienen, ya no descienden, el descenso es mínimo y se mantiene o se perpetúa la fiebre, ¿no? Y eso es característico de la fiebre tifoidea. ¿Cuál es el agente patógeno que produce la fiebre tifoidea? Es la salmonella típica, ¿no? También denominada continua, sostenida o continua. Aquí están nuevamente los patrones, pero se ve mejor en los otros gráficos. Hipertermia. Hemos dicho que la hipertermia es el ascenso de la temperatura corporal, pero aquí, a comparación de la fiebre, no está alterado el eje hipotalámico, no hay alteración a nivel del centro termorregulador. La hipertermia, más que todo, su fisiopatología está basada en la disminución de las pérdidas de calor. Hay un bloqueo en la vasodilatación periférica que impide que el organismo pierda calor, ¿no? Y una de las etiologías más conocidas de la hipertermia es el síndrome de golpe de calor o la insolación comúnmente conocida. Si bien esta causa se puede controlar, pero en el caso de que la persona siga en contacto o exposición con el sol, puede ser fatal, ¿no? Incluso se ha observado desmayos secundarios a una insolación. Sucede más que todo en aquellas personas que hacen ejercicios a una temperatura corporal, a una temperatura alta, ¿no? Ejercicios bajo el sol, o personas que trabajan durante temperaturas altas, ¿no? Cuando sucede esto del síndrome o golpe del calor, casi los antipiréticos, los fármacos que van a reducir la fiebre, no tienen efecto, ¿no? Más que todo, para solucionar este tipo de casos en una persona con hipertermia, se deben hacer medidas físicas, también denominados medios físicos, ¿no? Hidratación, la hidratación reduce el golpe de calor, una adecuada hidratación, uso de ropa ligera y medios físicos, ¿no? Baños húmedos en determinadas zonas del cuerpo para disminuir el calor corporal. Y bueno, lo más recomendable es de que si ustedes ven a una persona que está sufriendo efectos de la insolación, tomar estas medidas, ¿no? Porque si no, va a progresar y va a llegar a un estado de desmayo o hipotimia. La hiperpiresia. La definición de la hiperpiresia, temperatura corporal que supera los 41.5 grados centígrados. Esto sucede sobre todo en aquellas personas con infecciones severas, infecciones graves, ¿no? También en aquellas personas que han sufrido una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. También se pueden aplicar medios físicos y el uso de antipiréticos. Y por último, como modo de comentario, en la exploración física, ante un paciente que tenga fiebre, lo primero que debemos buscar es un foco de infección, porque las causas más frecuentes de fiebre es de infección, sobre todo las infecciones bacterianas. Entonces, ir examinando cada sistema o aparato en búsqueda de un foco de infección. Si es un foco probable de sospecha de neumonía, ¿qué
¿dónde van a ir a revisar a su paciente? ¿Qué es lo que van a encontrar si es una sospecha de neumonía? Aparte de la fiebre, ¿qué más tendrá el paciente? ¿Nunca les dio neumonía? Son muy saludables. Y a tos, si tos, puede haber tos con expectoración mucosa, mucopurulenta. ¿Qué? Al examen físico, su compañero menciona que vamos a encontrar crepitantes. ¿Sí es correcto? Crepitantes, tos, ¿qué más podemos encontrar? Dificultad respiratoria, dolor torácico y acompañado de fiebre. Entonces, el foco de infección varía de acuerdo al sitio donde está la infección, ¿no? Si es una infección urinaria, ¿qué presentaría el paciente? Aparte de fiebre, si están sospechando de una pielonefritis, ¿qué van a encontrar? ¿Qué signos, síntomas encontrarían en un paciente con sospecha de pielonefritis? Dolor admiccional. ¿Cómo se denomina en términos médicos? Dolor admiccional. ¿Cuál es el término apropiado? Disuria, ¿no? Disuria. ¿Qué otra manifestación en un paciente con infección urinaria de vías altas? Podemos tener disuria, colaquiuria, micturia, dolor lumbar y fiebre. Entonces va a depender del sitio o foco de la infección, ¿no? Y también hemos visto que no siempre la causa de fiebre es la infección. ¿Qué otras causas de fiebre existen? Eso nos lleva a la primera clase. ¿Qué otras etiologías de fiebre? Una de ellas es la infección. ¿Qué otras patologías pueden desencadenar fiebre? ¿Cuál? ¿Más fuerte? Inflamaciones crónicas, ya por infecciones. Otra etiología. Enfermedades metabólicas, colagenopatías, enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas también pueden tener fiebre, ¿no? Entonces, la examinación física y sobre todo los antecedentes, ¿no? Los antecedentes patológicos son muy importantes a la hora de iniciar la búsqueda de la fiebre. La cronología de los sucesos y examinar, ¿no?, todas las áreas. ¿Y cuáles son los lugares más fidedignos para tomar la temperatura? La cavidad bucal, la rectal, la timpánica, ¿no? Y al examen analítico, ¿qué es lo que van a pedir ante un paciente con sospecha de fiebre? ¿Cuál es el estudio básico que van a solicitar? ¿Cuál? Ya, pero ¿cómo se denomina ese estudio? El estudio básico ante cualquier patología es el hemograma, ¿no? El hemograma es un estudio analítico, cuantitativo, básico, que también se solicita ante sospecha o cuando el paciente cursa fiebre. En el hemograma, ¿qué vamos a evidenciar en la serie blanca? ¿Cuál? Ya, ¿cómo se denomina el incremento de los glóbulos blancos? Leucocitosis, ¿no? Y recordar, la primera clase, hemos visto que la inflamación también se eleva a los glóbulos blancos, hay leucocitosis. En la fiebre también podemos encontrar leucocitosis con presencia de formas inmaduras como callados. Lo que ven en esa imagen son callados, también denominados barras, ¿no? Eso es lo que encontramos aquí en un paciente con fiebre de origen infeccioso, sobre todo bacteriano. Pero cuando esta fiebre se perpetúa y la infección no se controla, en lugar de leucocitosis ya encontramos leucopenia en estados más avanzados. Leucopenia con neutropenia, es decir, glóbulos blancos disminuidos con neutrófilos disminuidos. Y marcadores de reactantes de fase aguda, el PCR. ¿Qué es el PCR? ¿Qué es el PCR? Proteína C reactiva. La proteína C reactiva, ¿no?, que es un reactante de fase aguda, que esto es una proteína que se sintetiza a nivel del hígado y que en estados inflamatorios o infecciosos se eleva, ¿no?
pero no es específico. Si está elevado el PCR, no te indica secundario a qué etiología, solamente te indica que hay una inflamación en el organismo, pero no es específico, no te indica si es infección. También el PES. ¿Qué era el PES? La velocidad de eritrosedimentación, ¿no? También puede funcionar como un marcador inflamatorio. Y la procalcitonina, que es así, es específico de las infecciones bacterianas. Y bueno, a manera de retroalimentación de sus conocimientos ya aprendidos y repasados y reforzados, ¿qué es la fiebre? El aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal. Ya, por encima de cuánto? 37.8 38 grados centígrados, ¿no? Fiebre, elevación de la temperatura corporal arriba de los 38 grados centígrados. ¿Qué es hipertermia? Aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura corporal, algo más fácil, porque si no sería similar a la por fiebre. exposición al calor. Ya una de las etiologías es la síndrome de golpe del calor, pero es la elevación de la temperatura corporal donde no está afectado el eje hipotalámico, ¿no? ¿Qué es la hiperpirexia? Sí, elevación de la temperatura corporal arriba de los 41.5 grados centígrados. ¿Cuál es el centro termorregulador principal? El hipotálamo, correcto. ¿Qué es un pirógeno? Marcador de la temperatura. No, Es el causante de que eleve la temperatura corporal. cerca. ¿Qué es un pirógeno? Cualquier sustancia o producto que puede desencadenar una fiebre, ¿no? Ejemplos de pirógenos endógenos. ¿Qué pirógenos endógenos conocen hasta el momento? Les tomaría un examen, no les iría tan bien. Tienen que repasar. Pirógenos endógenos. Las citoquinas. Ya, ¿qué citoquinas? La unión de las 6. Interleuquina 1, 6 6, y 10. ¿10? factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, sí, y el interferón gamma, sí, ese es el de necrosis tumoral es el principal. Ejemplos de pirógenos exógenos. Los lipopolisacáridos, sobre todo de los gram negativos, productos bacterianos, citotoxinas, ¿no? Endotoxinas también son pirógenos exógenos. Fases de la fiebre. Fase de inicio, fase de estado y fase de lisis. Fase de estado y fase de lisis. Correcto. Producto compuesto sintetizado a partir de las citoquinas endógenas. Ahí está más complicado, ¿no? Producto o compuesto sintetizado a partir de las citocinas endógenas. ¿Qué estimulan las citocinas endógenas o los pirógenos endógenos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sintetiza? Muy bien, prostaglandina E2, correcto. Y por último, marcadores inflamatorios de fase aguda. Lo acabamos de llevar hace 3 minutos. Marcadores inflamatorios de fase aguda. PCR, proteína C reactiva, procalcitonina, La velocidad de el fibrinógeno también es un marcador inflamatorio. Correcto. Bueno, ahora vamos a llevar el tema del edema. No es una HDMI.
hacer su fisiopatología. Dependiendo de la fisiopatología, ustedes van a poder encontrar el agente causal. Primero, la forma de introducción, recordarles que el organismo está compuesto aproximadamente por un 60% de líquido, ¿no? De esos 60% se divide, 40% ingresa a la parte del líquido intracelular y 20% de líquido extracelular. El líquido extracelular se va a dividir entre plasma y líquido intersticial. ¿Y qué es el edema? ¿No? El edema proviene del griego oritema, que significa hinchazón. Lo que pueden observar ahí es un signo muy particular. ¿Cómo se denomina ese signo? El signo de Godet. ¿Y cómo se caracteriza este signo? Este año llevan semiología, ¿no? Lo van a aprender. Están llevando farmacología, semiología, fisiopatología, anatomía patológica y son los aspectos de imagenología. Lo van a describir a detalle en semiología, pero es el signo de Godet. Ese signo lo evaluamos al examinar a un paciente con edema. Entonces, este edema o hinchazón es la acumulación de líquidos, ¿no? De líquidos en el espacio intersticial. ¿Y por qué sucede esta acumulación de líquidos? Por un desequilibrio en las presiones hidrostáticas capilares y fisurares. También está relacionado con el tejido blando. Entonces, este edema puede ser de múltiples formas, evaluable de múltiples formas, y podemos encontrar edemas localizados y edemas generalizados. Cuando el edema es generalizado, tiene su término, se denomina anasarca. Anasarca cuando es edema generalizado. Y cuando es localizado va a depender del sitio. Si es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, se va a denominar ascitis. ¿Qué causas de ascitis conocen? Causas de ascitis. No. La más frecuente causa de ascitis encontramos en los pacientes con hepatopatías, con cirrosis hepática. Y también cuando está ubicado la acumulación de líquido en la cavidad pleural se denomina hidrotórax, ¿no? Hidrotórax. La forma de evaluar este líquido acumulado en el espacio pleural es a través de radiografía, ¿no? Como van a llevar este año imagenología y van a describir distintos patrones, pero lo que se puede observar en esta imagen es una radiografía póstero-anterior del tórax, donde los pulmones tienen que, es la parte oscura, ¿no? Pero podemos observar un derrame a nivel del lado derecho, ¿no? Porque se está borrando el ángulo costofrénico, ¿no? Incluso miren, ya está llegando a ocupar la totalidad del pulmón. Es muy importante tanto hacer la examinación física. Al examen físico, ¿qué van a encontrar en un paciente con derrame? A nivel pleural, ¿qué encuentran? ¿Y cómo se denomina? Van a realizar disfis. Sí, el paciente va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Pero al examen físico, ¿qué maniobras van a realizar? ¿Cómo van a saber si hay líquido en esa cavidad torácica? A la auscultación, ¿qué es lo llamativo? En este caso, ruidos en donde. Correcto, ¿no? Más bien no se escucharían los ruidos. En este caso, si ustedes escucharían a ese paciente, el murmullo vesicular estaría abolido, no se escucharía nada. Y a la percusión, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, matidez, ¿no? Y igual en la parte abdominal van a encontrar matidez, porque todo eso va a estar acumulado de líquido. ¿Qué significa matidez? Ya, a la exploración física, ¿qué es lo que realizamos? Inspección, palpación y percusión. A la percusión, ustedes van a hacer una maniobra con los dedos y el lugar donde está
el derrame pleural y van a encontrar matidez, es decir, que van a encontrar como si estuviera el tórax ocupado por un líquido, ¿no? Lo normal es encontrar timpanismo, ¿no? Pero en este caso van a encontrar como una ocupación de líquido. Pero eso lo van a ver en semiología más detalle. Mi clase es más de fisiopatología, pero sí encuentran matidez, ¿no? Y el murmullo vesicular que va a estar abolido, es decir, no van a escuchar esa entrada de aire, ¿no? Más bien van a escuchar un silencio absoluto. No va a estar hueco, sino va a estar más rápido. ¿Eso? Sí, a la auscultación, es decir, cuando escuchen esta área del pulmón, en lugar de escuchar cómo ingresa el aire a los alvéolos o a los bronquios, no van a escuchar nada, van a tener un silencio, ¿no? Y eso significa abolición del murmullo vesicular. Pero eso lo van a ver tanto en práctica, en semiología y en teoría de semiología. Así que no se asusten, yo tampoco les voy a preguntar tanto de esta parte de semiología, solamente es para dar una introducción, ¿no? Ahora, en relación a la fisiopatología, primero vamos a describir la fisiología de esta enfermedad, de este signo, ¿no? Todo comienza con los capilares, ¿no? Como sabrán, los capilares tienen una capa interna que está ubicada en el endotelio, ¿no? No tiene una fibra muscular. Los capilares están envueltos con el endotelio, ¿no? Estos capilares son muy importantes porque van a transportar moléculas, van a transportar el oxígeno y otras sustancias. La característica de estos capilares es que también llevan sustancias y nutrientes a los tejidos, y de los tejidos también salen las sustancias de desecho. Los capilares están formados por células endoteliales planas. Estas células endoteliales van a tener múltiples características, y una de ellas es que son planas y que van a impedir el paso, ¿no? Tenemos tres tipos de capilares en el organismo. Uno de ellos es el capilar continuo, que no permite el paso de sustancias o moléculas de gran tamaño, los capilares fenestrados y los discontinuos, ¿no? Ahí podemos observar la luz del capilar, ¿no? De 8 a 10 micrómetros, y en los extremos son más estrechos, de 0.2 micrómetros, ¿no? Permiten el intercambio molecular, y el líquido filtrado de los capilares arteriales y reabsorbido de los extremos venosos de los capilares sanguíneos. Estos capilares también tienen la otra característica de que van a estar envueltos por los pericitos. ¿Han escuchado hablar de los pericitos en histología? Bueno, los pericitos vendrían a ser células que rodean al capilar, ¿no? Como pies, como prolongaciones. ¿Y con qué fin rodean a este capilar? Con el fin de que no pierda su integridad y también favorece al intercambio de moléculas, ¿no? Entonces tenemos que los pericitos y la capa endotelial de los capilares. Bueno, estos capilares también funcionan como una barrera, ¿no? Para impedir que todas las sustancias que se encuentran en el plasma, proteínas, pasen al líquido intersticial. Tienen la propiedad del paso de proteínas, pero de bajo peso molecular. Las de alto peso molecular y las de carga negativa no van a pasar al líquido intersticial. Eso sucede normalmente. Esto quiere decir que la albúmina que está presente en el plasma no va a poder pasar al líquido intersticial. Esto cuando funciona adecuadamente el endotelio. También permite el intercambio de agua, solutos de bajo peso molecular, por tres mecanismos, ¿no? La endocitosis, las acuaporinas, los espacios interendoteliales, ¿no? Allá arriba podemos observar células endoteliales planas y los espacios interendoteliales, donde puede suceder el paso de las células de la serie blanca, ¿no? La diapéresis. ¿Qué será la endocitosis? ¿A qué se refiere con endocitosis? ¿Cómo será el paso a través de la endocitosis? ¿Han escuchado hablar de la endocitosis o de las acuaporinas? ¿Qué serán las acuaporinas? Las acuaporinas son canales de proteínas que pasan, por donde pasa el líquido, ¿no? Son canales de agua.
Y la endocitosis es un mecanismo donde la membrana engloba la sustancia que quiere que atraviese la membrana basal, ¿no? La endocitosis, las acuaporinas y los espacios interendoteliales, esto facilita el intercambio de moléculas, sobre todo las de bajo peso molecular. ¿Y cuáles son los reguladores de la permeabilidad del capilar? No existen muchos reguladores, va a depender del incremento del flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo existe mayor secreción del óxido nítrico. Y el óxido nítrico facilita la producción del monofosfato de guanosina cíclico y esto hace que aumente la permeabilidad de los capilares. También existe otra proteína que incrementa la permeabilidad vascular, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, también denominado el factor de la permeabilidad, incrementa la permeabilidad vascular. Tenemos aquí dos factores, pero también existen otros que lo vamos a ver a continuación. Y aquí está lo que les mencionaba de los tipos de capilares. ¿No? Tenemos capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos, ¿no? Los capilares continuos no permiten el paso de agua, es decir, que entre célula endotelial y célula endotelial no hay ningún espacio, son continuos, ¿no? Impiden el paso de agua y otros solutos. Su mecanismo es a través del transporte transendotelial, es decir, que van a pasar sustancias pero que son de carga negativa o que son de bajo peso molecular. Los capilares fenestrados, como su nombre lo indica, fenestrados. ¿Qué quiere decir fenestrados? Que van a tener fenestras. ¿Y qué son las fenestras? Las fenestras vendrían a ser como poros, ¿no? Como huecos, espacios. Esos capilares fenestrados, como pueden observar en esta imagen, permiten el paso de agua y también de solutos de bajo peso molecular a través de sus fenestras. Y los capilares discontinuos, entre célula endotelial y célula endotelial va a existir un espacio en el intermedio, ¿no? Y por ese espacio van a pasar sustancias. Aproximadamente entre célula endotelial y célula endotelial hay un espacio de 100 nanómetros. Entonces, la difusión de sustancias al líquido intersticial también va a depender de estos factores, ¿no? Para que se difundan sustancias al líquido intersticial depende de la permeabilidad de la sustancia, ¿no? Quiere decir que todas las sustancias o productos que son apolares van a tener mayor facilidad de atravesar la membrana capilar y las células endoteliales, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Sobre todo el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos pasan con más facilidad. Y existe una barrera electronegativa, ¿no? Que va a impedir el paso de la albúmina al líquido intersticial. Esto es como un mecanismo de protección, porque si pasa toda la albúmina al líquido intersticial, también aumenta la presión coloidosmótica, ¿no? Y la superficie de intercambio va a depender del número de capilares abiertos, también del aumento del flujo capilar. A mayor aumento del flujo capilar, existe mayor superficie de intercambio, ¿no? Y los iones que pasan con mayor facilidad por este mecanismo son el sodio y el cloro. Y por último, el gradiente de concentración entre el plasma y el líquido intersticial. Quiere decir, a mayor gradiente de concentración, mayor paso o difusión de sustancias, ¿no? Como sucede, por ejemplo, los desechos que se van a encontrar en la célula van a pasar al líquido intersticial y esto para pasar al plasma tiene que tener un gradiente de concentración. Entonces, si supera este gradiente de concentración, va a pasar este líquido al plasma, ¿no? A través de los capilares. Y lo mismo, cualquier sustancia que se encuentre en el plasma y que tenga un mayor gradiente de concentración va a tener mayor facilidad de pasar a través de los capilares al intersticio, ¿no? Y bueno, también en el tema habla de las fuerzas de Stalin. Esas fuerzas de Stalin están compuestas por estos 4 mecanismos. Estos son conocimientos de fisiología que ustedes ya lo llevaron, pero estamos volviendo a repasar para que se comprenda mejor el tema del delta. ¿Cuáles son los componentes de la fuerza de Stalin?
la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática del líquido intersticial, la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Y vamos a ver en la fisiopatología cómo que estos mecanismos, 4 mecanismos, se van a ir alterando. Bueno, entonces la fisiopatología del edema se basa en el incremento de la presión hidrostática capilar, el incremento de la permeabilidad capilar, ¿no? A mayor permeabilidad capilar hay mayor fuga de líquidos al espacio intersticial, disminución de la presión coloidosmótica capilar, incremento de la presión coloidosmótica tisular, disminución del retorno de líquido a la circulación general. Estos parámetros los vamos a ir desglosando en la fisiopatología de este signo, que es el edema. Entonces, como pueden observar en estos dos recuadros, las causas de edema según el mecanismo patológico, ¿no? Por ejemplo, en el incremento de la presión del filtrado glomerular tenemos las principales alteraciones como ser alergia, retención de sodio, infecciones bacterianas, intoxicación, inflamación. En el incremento de la presión hidrostática capilar, aquí tenemos a la hipertensión arterial, ¿no? Que es una patología muy frecuente, ¿no? Obstrucción venosa, la trombosis, que es una... ¿Alguien sabe qué es la trombosis? ¿Han escuchado hablar de la trombosis? La trombosis es la formación de un coágulo que obstruye el flujo sanguíneo venoso, ¿no? Trombosis venosa profonda. Esto puede desencadenar un edema, pero la mayoría de los edemas ocasionados por la trombosis son unilaterales, solamente en una región, no es en varias. También por exceso de sangre arterial, por incremento de la bulimia, trastornos cardíacos, como sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva, que también encontramos edema, pero es de predominio bilateral de ambas piernas, ¿no? El embarazo también, han visto a mujeres gestantes con edema a nivel de pierna que no llega más del tobillo, también tiene su mecanismo fisiopatológico, ¿no? Y insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática también presentan edema. ¿Sí? Sí, exactamente, lo que su compañera menciona es correcto. Cualquier alteración, recuerden que el sistema linfático, ¿de qué se encarga el sistema linfático? Bueno, es decir, de recoger todo el producto de desecho, ¿no? Del líquido intersticial. Si este sistema linfático está fallando por una obstrucción, se imagina que hay una obstrucción, un ganglio linfático que esté obstruyendo este paso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Un edema, ¿no? Problemas del sistema linfático, ya sea por obstrucción o malformaciones, también generan edema. Bueno, esta manera del preámbulo, la fisiología y la anatomía de las células endoteliales y capilares. La próxima clase vamos a llevar la fisiopatología como tal. Esto es una introducción para el tema de edema. ¿Alguna pregunta o consulta hasta el momento? Recuerden que tienen que darme sus mapas mentales. Lo voy a sellar el día de hoy. Traigan por favor los mapas mentales. Lo voy a sellar y todos los mapas mentales lo van a archivar. Lo van a tener un folder donde están los mapas mentales. Pasen, por favor, le voy a sellar los mapas.